La profecía de los 7. Parte 22. 99 niños peculiares, sus aliados y sus imbrines, un conjunto de refugiados en su propio bucle, huían por el acre del diablo. Nos perseguía una lluvia constante de sangre, ceniza y fragmentos de hueso, así como el demonio que la provocaba. Para cuando llegamos a la casa de Bentham, jadeantes y agotados, nos cubría una capa de masa pegajosa que nos daba un aspecto fantasmal. Noor, yo y nuestro trío de imbrines, Miss Peregrine, Miss Cuco y Miss Wren, fuimos los últimos en llegar. Sharon y Addison nos estaban esperando para cerrar y asegurar los portalones de la entrada en cuanto cruzáramos el umbral. Por desgracia, un cerrojo en una puerta difícilmente nos protegería de Caul, así que las imbrines pusieron manos a la obra de inmediato para crear un nuevo escudo en torno a la casa. Miss Peregrine explicó que no habían protegido el edificio de los ministerios con una colcha porque no habría funcionado. El Pambucliticón contaba con ciertos elementos que ayudarían a compensar la muerte de Miss Babax, la 12ª hermana que había sido asesinada, y, aunque hubieran podido, las imbrines no querían quedarse atrapadas allí dentro. Eso nos habría sentenciado a morir lentamente de hambre en un asedio. El Pambucliticón y sus numerosas puertas eran nuestro billete de salida. Así pues, mientras todos sus pupilos se refugiaban en el sótano de estilo búnker, las imbrines tejían su colcha cantando y girando en el amplio vestíbulo. Las desolaciones empeoraban con rapidez. La sangre se colaba por resquicios del techo y los fragmentos de hueso rompían los cristales. Incluso en el sótano oíamos el avance de Caul, su regodeo, sus risotadas y el rugido parecido a un tren de mercancías de su tornado personal, que aumentaba de volumen por momentos. Un tremendo temblor agitó el suelo, y, aunque parecía que Caul acabara de arrancar el edificio de sus cimientos, Francesca aseguró a todo el mundo que era la colcha. A pesar de las protestas de mis amigos, subí corriendo a mirar por la ventana y, en efecto, el tranquilizador brillo verdoso de la colcha brillaba en el exterior. Caul estaba fuera, oíamos sus rugidos rabiosos, pero de momento nos encontrábamos a salvo, por lo que parecía. Podíamos pensar, planear nuestro próximo movimiento, y Rafael, el único remiendahuesos que había sobrevivido a la batalla, se las arreglaba para atender a los heridos. Enoch era uno de los que habían salido peor parados y Rafael puso manos a la obra de inmediato para paliarle el dolor y repararle los huesos. Todos estábamos cansados, heridos, alterados. Yo tenía la cabeza llena de fantasmas, los ecos de mis huecos muertos. Emma encontró el baño y fuimos entrando en largos turnos haciendo lo posible por quitarnos la batalla de la piel y de la ropa, por arrancarnos la sangre seca de las manos y la pasta cenicienta de la cara. Después de 5 minutos intentando quitármela, todavía tenía pasta pegada al pelo que me daba el aspecto de un chico con canas prematuras. Tampoco sería tan raro. Me sentía como si hubiera envejecido 100 años. Imaginé que me lavaba el pelo por fin y descubría que había adquirido un tono ceniza. Ulysses Critchley nos estaba esperando. Nos convocaron en la biblioteca de Bentham y lo seguimos para reunirnos con Miss Peregrine, que estaba enfrascada en una lúgubre conversación con Miss Wren, Miss Avocet y Perplexus Anomalous. Se habían apiñado en torno a un hogar apagado a comentar posibilidades de huida y querían pedirnos nuestra opinión. Nos sentamos en un gran sofá cubierto de pieles y escuchamos las alternativas que teníamos. Había muchas, pero ninguna atractiva. El Pambucliticón constaba de 143 puertas, 86 de las cuales seguían en pie después de que el White entrara por la fuerza unas horas atrás. 86 portales que conducían a 86 bucles. Ahora bien, ¿cuántos de ellos daban a lugares en los que Caul no pudiera encontrarnos con facilidad? Bentham y él crearon esos portales, así que los conocen bien, señaló Millard. Y,
Una vez que hayamos escogido uno, estaremos atrapados allí. No podremos volver al Panbucliticón, pero, si encontramos la membrana de salida cuando estemos dentro, podremos escapar al pasado exterior, dijo Miss Wren. O usarlo de pídola para desplazarnos a otro aún más antiguo y desconocido, sugirió Perplexus. Sí, podríamos buscar un escondite en, pongamos, la España medieval, propuso Horace. O en Italia, murmuró Perplexus hacia el cuello de su camisa. Emma negaba con la cabeza. Nos encontró en el bucle desplomado de Miss Turn, y no tardó nada. Y entonces solo éramos un puñado. No creo que 99 peculiares se puedan ocultar fácilmente, vayan a donde vayan. Los demás asintieron a regañadientes. A menos que creen un bucle nuevo en alguna parte, propuso Olive. Uno cuya existencia Caul desconozca. La mayoría de nuestros pupilos son bucle dependientes, apuntó Miss Wren. Tenemos que escondernos en un bucle ya existente de 100 años de antigüedad como poco, para que nadie envejezca. Ojalá el maldito reinicio fuera seguro y pudiéramos dispersarnos por el presente, deseó Miss Cuco. Perplexus agachó la cabeza todavía más si cabe. Lo siento, signore, hemos hecho todo lo que hemos podido. Usted no tiene la culpa, Sir, dijo Millard, una respuesta que suscitó asentimientos por parte de todos. Fiona le estaba susurrando algo a Hugh. Dice que al diablo la seguridad, tradujo Hugh. Son tiempos desesperados. Nunca estaremos tan desesperados, respondió Miss Peregrine. Si la reacción de reinicio sale mal, no solo podrían morir nuestros pupilos, sino que el colapso del bucle resultante podría arrasar casi 2 kilómetros cuadrados del Londres actual. Yo diría que ya hemos aterrorizado bastante a los normales, sin necesidad de hacer nada más. Fiona se enfurruñó. Imaginé lo que diría Enoch si estuviera aquí y no recuperándose en un dormitorio. Bueno, dije cruzándome de brazos. ¿Entonces qué? Todavía me tienen a mí. Nur se levantó del sofá en el que nos habíamos acomodado y se acercó a las cimbrines. ¿Acaso todo el mundo se ha olvidado de la profecía? Nadie se ha olvidado, dijo Miss Peregrine. Pero es usted la única tragaluces que nos queda, señorita Prades, y aún no hemos averiguado cuál es la mejor manera de emplear sus poderes. No podemos permitir que te pase lo mismo que les pasó a Julius y a Sebi, afirmó Bronwyn. Eres nuestro as en la manga, dijo Hugh. Nuestra última bala. La mandíbula de Nur se crispó. Noté que se mordía la lengua para no soltar un comentario ácido. En vez de eso, suspiró y volvió a sentarse. ¿Y entonces qué podemos hacer? Pregunté. ¿Seguir huyendo y dejar que Caul se quede el Panbucliticón? Justo lo que dijimos que nunca haríamos, bufó Emma. Caul nos ha arruinado la vida, dijo Claire al borde de las lágrimas. Y ha envenenado al mundo contra nosotros. Es un trago amargo, reconoció Miss Peregrine con voz queda. Muy amargo, ya lo creo que sí. Y ahora estamos a punto de exiliarnos de un lugar donde ya vivíamos en el exilio, gimió Horace. ¿Acaso no hay un hogar para nosotros en toda la maldita tierra? Miss Peregrine levantó la barbilla. Lo encontraremos, Mr. Somnusson. Algún día encontraremos un verdadero hogar. Se lo prometo. De momento, intervino Miss Cuco volviéndose a mirar el mapa de bucles que habían prendido a la pared. Debemos encontrar uno temporal. Disculpen, dijo una voz procedente de un lado de la habitación. Horatio estaba de pie en la puerta abierta, esperando con educación. Se había aseado de los pies a la cabeza y vestía unos pantalones limpios y una camisa de cuello ancho, curiosamente veraniega, que había sacado del armario de Bentham, una de cuyas mangas colgaba hueca. Yo conozco un lugar donde estarían a salvo. Miss Cuco puso los brazos en jarras. No voy a aceptar el consejo de un White en este asunto. Puede confiar en él, dije. Trabajaba para H., el compañero de mi abuelo,
y nos ha salvado la vida tantas veces que ya he perdido la cuenta. Miss Cuco volvió la vista hacia Miss Peregrine con expresión escéptica. Miss Peregrine estaba mirando por el ventanal de la biblioteca. Al otro lado del translúcido escudo verde, los dedos de Cowell se curvaban en torno al edificio. Parecía que nos estuviera envolviendo en un abrazo gigantesco y, mientras lo hacía, su viento aullaba con más potencia. El ambiente en el interior de la casa se estaba enfriando. Mi hermano no se va a conformar con esperar, dijo. Nos obligará a salir si puede. Se volvió a mirar a Horatio. Por favor, díganos lo que sabe. Y cierre la puerta. Horatio cerró la puerta y cruzó la biblioteca para acercarse a las imbrines. Mi amo, Harold Fraker King, me habló en una ocasión de un bucle especial en los pantanos de los Everglades de Florida. Un viejo bucle que pocos conocen. Se trata de un secreto bien guardado, un lugar al que acudían los peculiares en momentos de persecuciones particularmente encarnizadas. Los cazadores de huecos tenían un protocolo de emergencia que incluía la evacuación a ese bucle y Harold Fraker King me dijo que las instrucciones para acceder estaban en la casa de Abraham Portman entre sus posesiones más preciadas. Están en el búnker, dije. Tiene toda clase de libros ahí abajo. Y uno se llamaba literalmente Protocolos de Emergencia, apuntó Noor. ¿Y ese bucle de los pantanos es muy antiguo?, preguntó Miss Wren. Mucho, respondió Horatio. Noor hizo chasquear los dedos. Podemos usar el bucle de bolsillo del jardín de Jacob para llegar. Es el único bucle con el que Cowell no está familiarizado, dijo Miss Peregrine, porque yo lo creé. Y nosotras lo conectamos al panbucliticón, no él, añadió Miss Wren, y yo noté que empezaba a gustarle la idea. Al menos era una posibilidad factible, algo de lo que no andábamos sobrados. Además, pensé, si por casualidad Cowell nos seguía, podríamos volarlo en pedazos con el sistema defensivo de la casa de mi abuelo, o con lo que quedara de él. En todo caso nos ayudaría a ganar tiempo. Destruiré el bucle de bolsillo en cuanto hayamos cruzado, decidió Miss Peregrine. Así no podrá seguirnos. Encontrará otra manera de llegar a Florida, dijo Miss Cuco. Tardará un tiempo en encontrar otras maneras, repuso Miss Wren. Suficiente para que nos hayamos esfumado. Y volver a estar como estábamos en 1908, gritó Miss Cuco. Refugiados, temblando en el interior de un bucle mientras Cowell campa a sus anchas, envenenando al mundo contra nosotros. Las veleidosas opiniones de los normales no tienen prioridad entre mis preocupaciones, dijo Miss Peregrine, a diferencia de la ira de mi hermano resucitado. Seremos refugiados, reconoció Miss Wren, pero al menos estaremos vivos. Trató de coger el brazo de Miss Cuco, pero la otra imbrine se apartó. Yo digo que nos quedemos y luchemos, insistió Miss Cuco. Huir ahora solo servirá para postergar la guerra con Cowell y darle la oportunidad de reunir un nuevo ejército en el intervalo. Pero también nos permitirá a nosotros aprender cómo enfrentarnos a él, dijo Horace. Apenas hemos tenido un momento de respiro desde que volvió y mucho menos un tiempo para estudiar sus puntos débiles. Nunca será más vulnerable que ahora, afirmó Noor con ojos centelleantes. Si me dejaran salir, ¿a ti te parece vulnerable?, preguntó Horace señalando a la ventana. Los brazos y los dedos de Cowell rodeaban ahora 2 veces el edificio. Se estaba convirtiendo en un gigante y me pregunté si sería capaz de tragarse la casa entera, en caso de que siguiera creciendo. Usted no va a salir ahí fuera y no se hable más, zanjó Miss Peregrine con los ojos muy abiertos y enfadados. Miss Prades, puede que usted sea nuestra última esperanza, pero no voy a permitir que apueste su vida a una posibilidad remota solo porque los miedos y las pasiones se están exacerbando. Ya lo creo que se están exacerbando, dijo Miss Abbosset. Nos dimos la vuelta y vimos a Bettina empujando su silla a través de la puerta. La anciana imbrine estaba pálida como un fantasma,
como si el esfuerzo de hablar en voz alta la agotara. Esmeralda, exclamó Miss Wren sorprendida. Pensaba que estabas descansando. He estado bebiendo el café de Perplexus, dijo. Ya sabes que no puedo dormir. Ninguna puede hacerlo o el escudo podría fallar, por pequeño que sea. Me someto a su criterio, señora, dijo Miss Cuco inclinándose ante Miss Abbot. ¿Qué debemos hacer? Bettina aparcó la silla de la anciana junto a la chimenea apagada. Miss Abbot se ciñó el chal al cuerpo y se incorporó todo lo que pudo con gran esfuerzo. Si escapamos, es posible que nos encuentre. Si nos quedamos, luchamos y volvemos a perder, los supervivientes serán esclavizados y obligados a colaborar en los malvados propósitos de Caul. Miró a las imbrines con gravedad, una por una. Nuestro deber es proteger la vida de nuestros pupilos, pero no a toda costa. Caul quiere convertir el mundo en un cementerio y que nosotros seamos sus verdugos. No podemos permitirlo. Por favor, dijo Noor. Yo sé qué hacer, tengo que beberme su luz. Y luego salir corriendo. Sebi no salió corriendo, se quedó ahí parada. Miss Prades, debe tranquilizarse, sugirió Miss Abbot. Pienso que Julius y Sebi dieron en el clavo. La luz azul de Caul es casi con total seguridad la clave de su alma resucitada. Pero apuntaron a las ramas de su poder, no a las raíces. ¿Y dónde están las raíces? En la biblioteca de almas. Imagino que esa luz azul procede de allí, así como ese medio ser ciclónico que lo mantiene con vida. Pero entrar allí no es. Pensaba que aquí había una puerta, dijo Noor. Fue destruida, aclaró Miss Peregrine. En ese caso no hay más que hablar, dijo Miss Abbot. Iremos a Florida, tan pronto como el Pambucliticón esté reparado y estabilizado. Ha sufrido algunos daños. ¿Y cuánto tardarán en repararlo? Preguntó Emma. He hablado con Sharon y con Miss Blackbird. Me han dicho que podrían tardar varias horas. Así pues, sugiero que todo aquel que no sea una imbrine se vaya a dormir. Cayó la noche sobre el acre. La luz del día se apagó en las ventanas, pero el resplandor verdoso de la colcha persistía y siguió bañándolo todo de una palidez enfermiza. Las luces de gas habían dejado de funcionar, sin duda gracias a Caul, así que Emma recorría las habitaciones y los pasillos encendiendo velas. Sharon, Perplexus y casi todas las imbrines estaban en el sótano tratando de reparar el Pambucliticón y oíamos los golpes metálicos de sus herramientas a través del suelo. El White que había entrado en la casa mientras estábamos en el bucle de Miss Turn no solo había destruido una gran sección del pasillo inferior del Pambucliticón, reduciendo a astillas muchas de sus puertas, sino que también había reventado una importante tubería que conectaba los portales con la maquinaria del piso inferior. La reparación no era complicada, dijo Sharon, pero sí una tarea lenta y laboriosa. Caul no se había movido de su puesto de vigilancia en el exterior de la casa. Cantaba una vieja canción en alguna lengua antigua que llevaba repitiendo una hora, una y otra vez. Nos llegaba su voz a través de las ventanas en una frecuencia tan baja que era casi subliminal. ¿Estaba recitando un encantamiento? ¿Era una tortura psicológica? ¿O se le había ido la olla finalmente por completo? Mientras tanto sus dedos se habían alargado tanto que ya rodeaban la casa 10 veces y desde casi todas las ventanas se veían esas prolongaciones superpuestas que bullían y se retorcían como nidos de serpientes. Por lo que parecía, se proponía asfixiarnos, si no podía obligarnos a salir. Y no podía, claro está, al menos no mientras la colcha en miniatura de las imbrines permaneciera intacta. También le impedía enviar desolaciones físicas al interior de la casa, aunque había creado otro tipo de desolación, más insidiosa, con la que atormentarnos, una desolación mental. El aire de la casa se notaba cada vez más frío y cargado, el ambiente era cada vez más opresivo.
de haber sido una sensación menos intensa y de no haber ido acompañada de un extraño picor que me ponía la piel de gallina, la habría atribuido al cansancio y a las secuelas emocionales de la batalla perdida. Pero ese ambiente emanaba algo sobrenatural, tan palpable que casi podías arrancarlo del aire con los dedos. Caul estaba emponzoñando la casa con desesperación. Las imbrines habían ordenado a sus pupilos que intentaran dormir, aunque por turnos, para que siempre hubiera unos cuantos despiertos que pudieran avisar a los demás en caso de emergencia. Muy pocos hacían algo más que descansar con los ojos cerrados. Nos habíamos acostado en un dormitorio improvisado que las imbrines habían instalado en la biblioteca pequeña, una habitación que albergaba los libros que no cabían en la biblioteca principal de Bentham. Habían retirado los sofás y las mesas de estudio para sustituirlos por catres militares. Éramos 99 en una única sala. Algunos hablaban en voz baja. Unos cuantos habían conseguido dormirse, o lo fingían. Otros se dejaban cuidar por Rafael, que había reclutado a la estadounidense, Angélica, como ayudante. Una pequeña nube oscura los seguía mientras arrastraban de cama en cama una mesa con ruedas llena de ungüentos y remedios. En un rincón, uno de los pupilos de Miss Blackbird tocaba el banjo con suavidad y cantaba una balada triste. Yo yacía de espaldas rogando que me entrara sueño, pero mis ojos se negaban a cerrarse. Miré los ángeles de estilo rococó pintados en el techo. Mis pensamientos se volvieron vagos y morbosos. Los ángeles se emborronaron hasta convertirse en una turba enfurecida que blandía antorchas. Estaba soñando con los ojos abiertos. Soñé con hombres vestidos de traje con sonrisas asesinas y listas de nombres en las manos que iban de puerta en puerta. Con campos de prisioneros cercados con alambradas y torres de vigilancia. No aquellos a los que habían condenado a mis bisabuelos, sino otros nuevos, construidos solo para nosotros, los peculiares. Y en los límites de mi conciencia oí una voz infinitamente tranquila y sensata que me repetía una y otra vez, ven. Tengo que decirte una cosa. Me incorporé de golpe y aparté las finas mantas. ¿Te encuentras bien?, me preguntó Nur desde el catre de al lado. No parabas de dar vueltas. Tenía una pesadilla, murmuré. O algo así. ¿Has oído una voz que te decía que salieras?, preguntó Emma, que también se sentó en la cama. Yo sí, exclamó Millard antes de que yo pudiera contestar. Ha sido sumamente inquietante. Emma se abrazó el cuerpo. Pensaba que estaba soñando. Me estoy ejlando, dijo Claire entre temblores envolviéndose con las sábanas. Madre mía, yo también, reconoció Nur expulsando un penacho de vapor por la boca, aunque hacía un momento su aliento era normal. ¿Qué narices está pasando? Caul ha enviado una desolación a nuestros cerebros, dijo Bronwyn. Quiere que perdamos la esperanza, o que lo dejemos entrar, apuntó Hugh. Espero que haya alguien vigilando la puerta. Bueno, pues no le va a funcionar, declaró Olive en tono valeroso. A Claire le castañeteaban los dientes. Espero que no. Tendremos que aguantar hasta mañana, dijo Olive a la vez que se sentaba al lado de Claire y le frotaba los brazos para ayudarla a entrar en calor. Luego nos iremos a Florida, y nadie pasa frío en Florida. Sonreí y tuve la sensación de que llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Me encantaba Olive y su optimismo inquebrantable. Los quería mucho a todos. ¿Tú qué dices, Horace? Me volví hacia mi amigo más elegante. Estaba sentado junto a la cama de Julius, que yacía inconsciente. Esperaba que la conversación lo ayudara a pensar en algo más alegre. ¿Te apetece un día de playa? Somnusson se quemaría aunque estuviera en plena sombra, murmuró Enoch desde la cama. Era la primera vez que le oía hablar desde que lo habían herido y el corazón me dio un brinco. A lo mejor ha tenido algún otro sueño que nos pueda ayudar. El que le contaste a Sharon estando sonámbulo fue una pasada. Horace no dijo nada. Me estaba mirando a mí.
¿O estaba mirando a través de mí, más bien, Horace? Todas las articulaciones de mi cuerpo protestaron cuando me levanté de la cama y le agité una mano delante de la cara. ¿Te has dormido en plena conversación? De repente se puso rígido en su silla. Estiró las piernas y empezó a abrir y cerrar la boca en silencio hasta que me señaló y gritó: «¡Monstruo!». Yo reculé sorprendido. «Criatura infernal». Todo el mundo se había quedado de piedra. «Horace, para de bramar», le dijo Olive. La sala entera nos estaba mirando. Horace seguía gritando: «Bestia escupida del gaznate de Abaton, creada a partir de 1000 almas muertas, que se sacude el polvo de los flancos y se levanta, un monstruo de polvo y carroña». En ese momento alguien lo abofeteó, con fuerza, y se quedó callado con los ojos abiertos de par en par. Era Miss Peregrine, congestionada porque había venido corriendo y plantada delante de Horace con la mano preparada para volver a abofetearlo si hacía falta. «Todo va bien», gritó al resto de la sala. «Ocúpense de sus cosas, por favor». Horace pestañeaba y se frotaba la mejilla. «Lo siento, señor Somnusson». «No se preocupe», sacudió la cabeza un poquitín. «No sé qué me ha dado». Me miró con arrepentimiento. «Lo siento mucho, Jacob». «A lo mejor estaba soñando con los huecos de Jacob», dijo Emma. «Sí», respondió él a toda prisa. «Seguro que ha sido eso». Pero parecía alterado, como si no estuviera diciendo toda la verdad. Miss Peregrine se acuclilló a su lado y le posó una mano en la rodilla. «¿Estás seguro, Horace?». Horace la miró a los ojos y asintió. «Las sugestiones mentales de mi hermano no le pueden hacer ningún daño», le dijo Miss Peregrine. «Pueden hacernos la vida desagradable, pero no nos pueden lastimar. Recuérdelo». Alguien se despertó gritando en la otra punta de la sala. «Reg Donovan», me pareció. Miss Peregrine se levantó. Tenía otros 99 peculiares a los que cuidar. «Todo esto acabará muy pronto», prometió y se marchó corriendo a averiguar qué le pasaba a Reg. Horace empezó a disculparse otra vez, pero yo me sentía raro y molesto, y no quería hablar de eso. «Nos vemos en un rato, chicos». «¿A dónde vas?», preguntó Noor. «A dar un paseo», respondí. «Necesito despejarme». Puso los pies en el suelo. «¿Quieres que te acompañe?». «No, gracias», le dije. Aunque sabía que había herido sus sentimientos, necesitaba desesperadamente estar solo en ese momento. Deambulé por pasillos iluminados por velas y poblados de tinieblas, pegando respingos cada vez que confundía una sombra con una forma humana. Algo me rondaba la cabeza, el eco de una voz en mi mente. No la de Caul, era otra. «Ven». No era eso lo único que me preocupaba. El extraño estallido de Horace me había afectado mucho. De vez en cuando sus sueños no significaban nada, pero casi siempre estaban cargados de un significado que no era evidente de buenas a primeras. Me había llamado monstruo y yo no entendía por qué. Puede que hubiera pasado tanto tiempo habitando la mente de monstruos que ellos ahora habitasen la mía también. O puede que fuera un monstruo por haber estado tan cerca de la victoria para acabar fracasando al final. A pesar de todos mis esfuerzos, a pesar de nuestras victorias en la batalla, Caul estaba más cerca que nunca de destruirnos. Con el tiempo crearía un nuevo ejército de huecos que serían aún más fuertes, aún más difíciles de controlar, y nunca volvería a cometer el error de meterlos a todos en un espacio pequeño. Y, ahora que nosotros nos disponíamos a huir y que todos sus enemigos habían desaparecido, tendría todo el tiempo que necesitara. «Todo esto acabará muy pronto», había dicho Miss Peregrine. No acostumbraba a mentirnos, pero yo sabía que no era verdad. Nos estábamos rindiendo, huyendo del campo de batalla. Caul nos había vencido, y nunca dejaría de perseguirnos. De repente estaba subiendo las escaleras. Había estado tan absorto en mis pensamientos que ni siquiera me había dado cuenta de lo que hacían mis piernas hasta que me llevaron al piso inferior del Pambucliticón.
Eso que me rondaba la cabeza me estaba llamando y la llamada procedía de arriba. Tengo que decirte una cosa. La voz me sonaba de algo, pero no conseguía ubicarla. Subí un piso más y luego otro. El ambiente allí era más frío. Para cuando llegué al piso superior y eché a andar entre los objetos del Museo de Bentham, mi aliento se cristalizaba en plumas fantasmales. La llamada era más fuerte. Me arrastraba a los pasillos más sombríos de la colección de curiosidades peculiares. En ese momento una figura me cortó el paso y me llevé tal susto que estuve a punto de abalanzarme sobre ella. La figura se protegió y gritó: «Soy Nim». Se acercó a un haz de luz verde que entraba por la ventana. Era el viejo criado de Bentham, con ese pelo disparado como un plumero y los ojos muy abiertos y turbados. «Al maestro le gustaría hablar con usted». Ladeé la cabeza con recelo. ¿Él también estaba soñando? «Tu maestro está muerto». «No, señor», dijo sacudiendo la cabeza con vehemencia. «Está en el cuarto de baño». Tomó el rumbo que antes me había atraído, hacia el baño. Y allí, pegado a la parte exterior de una pequeña ventana, estaba el propio Bentham convertido en un contorno azul y fantasmal. Su cuello era largo y serpenteante, como otro de los dedos de Caul. Parecía estar prendido a su hermano de algún modo parasitario. «¿Lo ve?», me preguntó Nim. La boca de Bentham se movía, pero yo no oía lo que decía. «Pegue el oído al cristal», me sugirió Nim. El cristal estaba cubierto de escarcha. Pegué la oreja y estaba tan frío que me produjo quemazón. «Déjanos solos, Nim», risoyó Bentham, y al oír su voz me recorrió una descarga eléctrica. Era la misma voz que había escuchado en sueños. Nim se marchó discretamente y Bentham prosiguió: «No tengo mucho tiempo. Mi hermano se ha dormido». Su cara se distorsionaba mientras hablaba. Se alargaba y se acortaba de un modo grotesco, y su voz sonaba como la de un hombre que se estuviera ahogando y tratara de tomar aliento. «La puerta está detrás de un cuadro del pasillo. La cerradura está en mi oreja y encontrarás la llave en la caja de los pedos». «¿En la qué?». «Las últimas flatulencias de Sir John Soane, que solo son una excusa para que la gente no meta la mano dentro y encuentre la llave invisible». «¿Qué llave?». «La de la biblioteca de almas», dijo con una voz casi inaudible. El contorno azul de su cara se apagó un momento antes de retornar. Su conexión con nuestra realidad parecía muy tenue. «¿No la has buscado?». Pensaba que la única puerta se había destruido. Cada uno de los portales a bucles que había en la torre caída de los Whites se paró para coger aire. Tenía su réplica en esta casa. ¿Cómo no iba a tenerla ese? Agitó el dedo. Pues claro que sí, ese era el portal más importante de todos. Está aquí, pero allí donde nadie puede encontrarlo. Rectifico, nadie excepto tú, muchacho. Aparté la cara del cristal helado y lo miré. ¿Por qué yo? Porque tú eres el bibliotecario. Y tu poder es aún mayor de lo que imaginas. La cabeza me daba vueltas. Puedo manipular los frascos de almas. ¿Pero de qué me sirve hacer eso? No solo los puedes manipular, respondió. Para que se manifieste todo tu poder, tienes que bebértelos. Estuve a punto de atragantarme. ¿Beber almas? Me recorrió un escalofrío. Jamás. Eso me convertiría en uno de ellos. El estallido de Horace regresó a mi memoria. Bestia, criatura infernal, en uno de ellos, no. Lo serías a tu manera. Su voz era casi inaudible. Parecía hacer esfuerzos por seguir aquí, en este plano. Pegué el oído al cristal escarchado y le oí decir: «¿Nunca te has preguntado de dónde procede tu capacidad de controlar a los espíritus huecos? ¿Por qué tu mente puede habitar la suya?» «Sí, me lo he preguntado. Verás, Jacob, hay una parte suya dentro de ti. Un antiguo vestigio. Los huecos de nuestra era son corrupciones sin alma, pero en la época de nuestros antepasados eran peculiares con 3 lenguas que no tenían nada de desalmados. Temidos y sanguinarios, es cierto,
pero magníficos y respetados por muchos. Tú desciendes de ellos, tú y tu abuelo. Él conservaba ese vestigio, pero en ti es mucho más fuerte. Bebe y te convertirás en el hueco más temible que este mundo ha conocido. Una esquirla de hielo me traspasó el corazón. La idea era aterradora, pero también emocionante de un modo extraño. ¿Tan fuerte como para matar a tu hermano? ¿Tan fuerte como para proteger a los que pueden hacerlo? Solo queda Noor, dije. Julius no puede ni ponerse en pie y nadie ha sabido decirle a Noor lo que debe hacer. Bentham gimió. Se aferraba al marco de la ventana como si una fuerza invisible tirara de él. Tiene que beberse su luz, consiguió decir. Apurar hasta la última gota. Pero ¿cómo? Los otros lo intentaron y todos. Y de súbito se esfumó como si lo arrastraran por detrás. Golpeé la ventana con el puño. Vuelve, empecé a balbucear desesperado. Tienes que decírmelo. Necesito saberlo. Entonces, tan repentinamente como había desaparecido, se precipitó hacia la ventana y pegó la cara al cristal. Los ojos se le desorbitaron mientras hablaba y cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso. Aquel, que está destinado a matarlo, dijo haciendo una mueca, es aquel que lo sabrá. ¿Y eso qué significa? Grité. Antes de que pudiera responder, la misma fuerza invisible de antes lo arrancó del cristal y su cuerpo, o la imagen de su cuerpo, se desintegró en una lluvia de chispas azules. Y desapareció. Salí del cuarto de baño a trompicones y busqué con la mirada a Nem, temiendo que lo hubiera oído todo, pero se había marchado. En cualquier caso, no tenía tiempo para preocuparme por él. Intenté concentrarme. Tenía la cabeza hecha un lío. En primer lugar, debía conseguir la llave de la biblioteca, aunque solo fuera para impedir que cayera en manos de algún otro. Luego buscaría a Noor y le contaría lo que me había dicho Bentham, sobre ella, no sobre mí. No tenía la menor intención de beberme ningún frasco de alma ni de convertirme en nada. A menos que no tuviera elección, claro. Pero ahora no podía pensar en eso. Corrí al pasillo donde vi la última vez la caja de cristal que Bentham había mencionado. Estaba justo donde yo recordaba. Abrí la endeble cerradura de una patada. Una ligera neblina gris surgió del interior con un siseo. Contuve el aliento y palpé por dentro hasta que mi mano empujó algo que notaba, pero no veía. Supe lo que era recurriendo al tacto, una llave grande. Me la guardé en el bolsillo, corrí a la puerta de la escalera y empecé a bajar. Descubrí sorprendido que estaba llena de gente. Todos se encaminaban al pasillo superior del Panbucliticón. Bronwyn me cogió del brazo. Le faltaba el aliento. Jacob, te estaba buscando. Las Imbrines y Sharon han reparado el Panbucliticón antes de lo que pensaban. Nos marchamos en 10 minutos. Estaba a punto de preguntarle a qué venía tanta prisa cuando vi a las Imbrines en prácticas transportando a Miss Saboset escaleras arriba. Tenía los ojos vidriosos y apenas podía mantener la cabeza erguida. Si se desmayaba, se dormía o, Dios no lo quisiera, se moría, la colcha se evaporaría. Espera un momento, ¿qué? Me volví a mirar a Bronwyn. Ella dijo algo más pero no lo oí. He dicho que aún estamos buscando a Noor. ¿Estaba arriba contigo? No, respondí y se me encogió el corazón. ¿Alguien ha visto a Noor? Gritó Emma subiendo a la carrera detrás de Bronwyn. ¿Habéis buscado en las cocinas? Preguntó Enoch mientras cojeaba escaleras arriba con ayuda de Francesca. Puede que haya ido a comer un bocado de medianoche. Iré a ver, respondí a toda prisa. Corrí escaleras abajo y me crucé con Miss Peregrine, que me miró perpleja. Al portal del bucle de bolsillo. Me gritó, en 9 minutos, estoy buscando a Noor. Le grité sin detenerme. Llegué a la planta baja y me encaminé a las cocinas. Solo quedaban unas cuantas personas allí reuniendo cosas a toda prisa. Una era Olive y me detuve derrapando cuando la vi. Estaba doblando las sábanas de su catre, aunque seguramente nunca volveríamos.
Olive, ¿has visto a Noor? ¿No la encuentras? Qué raro. ¿Raro? ¿Por qué? Se ruborizó. Bueno, no debería decírtelo. Olive, tienes que decírmelo. Estamos a punto de marcharnos del Acre del Diablo y nadie sabe dónde está. Suspiró. Me dijo que no te lo diera hasta que llegáramos a Florida. Le prometí que no lo abriría. Me tendió un sobre cerrado que se sacó del bolsillo. Lo rasgué para abrirlo. Contenía una nota que iba dirigida a mí. Querido Jacob, te he escrito esto cuando te has ido a pensar. Yo también he estado pensando. Seguramente cuando lo leas ya te habrás dado cuenta de que no he cruzado el portal del bucle con todos los demás. Sigo en el Acre del Diablo. Si el portal del bucle todavía no se ha cerrado, por favor, no vengas a buscarme. No me encontrarás. Como ya sabes, se me da bien esconderme. Mi destino está aquí. No puedo seguir huyendo. Volveremos a vernos, si así debe ser. Espero que sí. Te quiere, Noor. Me invadió una tristeza desesperada. Sabía muy bien lo que se proponía. Estaba esperando a que nos marcháramos, a que cayera el escudo, y luego iría al encuentro de Caul. Sola, la carta temblaba en mis manos. Noor sabía tan bien como yo lo que implicaba una retirada. Caul crearía un nuevo ejército, machacaría más bucles, devastaría ciudades y se aseguraría de que la humanidad nos odiara, si no lo hacían ya. Y estaba dispuesta a dar la vida para impedirlo, pero yo no estaba dispuesto a permitir que hiciera ese sacrificio. Sola no. ¿Qué dice?, me preguntó Olive con la cara desencajada de la preocupación. Cosas bonitas. Mentí fingiendo una sonrisa mientras me guardaba la carta doblada en el bolsillo. Se reunirá con nosotros en el portal del bucle dentro de unos minutos. No te creo. Nos vemos arriba. Volví a mentir y di media vuelta para irme. Date prisa, ¿vale? Espera, ¿a dónde vas? Intenté adoptar un tono lo más calmado posible cuando le dije algo de una última visita al baño y al momento estaba corriendo como una flecha sin mirar atrás. No podía contarle a nadie lo que se proponía hacer Noor. Se pondrían a buscarla, no se marcharían, y, cuando el escudo cayera, Caul los mataría. De todos modos, ellos no podían hacer gran cosa para protegerla de Caul. Y yo tampoco, no tal como era, no tenía huecos, ni poder, solo era un chico debilucho. Aferré la llave que llevaba en el bolsillo, pero podría convertirme en otra cosa. Doblé un recodo del pasillo y empecé a subir. Oí el eco de la voz de Horace. Monstruo.